Es el 4. ¿Qué me dice? La siguiente curva de titulación, ¿se ve bien la pantalla? Sí. Perfecto. La siguiente curva de titulación ácido-base corresponde a un péptido de peso molecular aproximadamente 5000. Fíjense, tenemos R, o sea, moles de protones fijados por mol de proteínas a un pH muy ácido. Están todos los protones fijados. Acá puedo ver cuántos protones tengo en total, que serían 70. Tengo varios saltos, o sea, tengo un salto acá desde 70 a 50, otro salto de 50 a 44 y un último salto de 44 a 34, a medida que aumenta el pH. Me dice, indique qué posibles aminoácidos existen en el péptido a partir de la curva de titulación. Luego me pide que calcule el número aproximado de cada uno de ellos por molécula de péptido y explique las diferencias entre la curva 1 y la 2, que eso ya lo estuvimos viendo en el otro gráfico, en el otro ejercicio. Bien, entonces, fíjense, para ver el ítem A que me pide qué posibles aminoácidos existen, tengo que tratar de ver en esa gráfica cuál es el pKa de disociación de cada salto, o sea, el punto de inflexión de cada salto que va a corresponder con el pKa de disociación de esos grupos. El primer punto de inflexión, no sé si ven el puntero del mouse, pero estaría acá, ¿sí? Ese punto de inflexión corresponde, o sea, se corresponde más o menos a un pH 4. A un pH 4 tenemos grupos carboxilos, ¿sí? Pueden ser carboxilos del grupo carboxilo terminal o distintos grupos carboxilos, ya sea del ácido glutámico o del aspartico, que son los dos aminoácidos que tienen grupos carboxilos en sus cadenas laterales. Entonces, posiblemente tenemos grupos carboxilos de un glutamato o de un aspartato. ¿Y cuántos tendríamos de esos? Díganmelo ustedes observando la gráfica. O sea, ¿cuántos se desprotonan en el primer salto? ¿O desde dónde hasta dónde va el primer salto? De 70 a 50 sería. Claro. ¿Qué quiere decir? ¿Que cuántos grupos carboxilos se desprotonaron de 70 a 50? 20. 20. Entonces, ¿No? probablemente tenga 20 grupos carboxilos que pueden ser del glutamato o del aspartato. O sea, si después se fijan la estructura de los aminoácidos, hay dos que tienen cadenas carboxilo en su grupo R, por lo tanto, podrían ser o glutamato o aspartato. No tenemos suficientes herramientas con esta curva sola. El siguiente salto se da. ¿A qué punto de inflexión estiman ustedes? Sigamos la línea llena. Más o menos. Y 47. No, pero ¿a qué pH? Ah, perdona, pH y 6,6, 6,5. 6,6, 6,5, ¿sí? Y bueno, podríamos estar en grupos imidazol o el alfamino, o sea, los pKa dependen también de la estructura de la proteína. Entonces, hay tablas que muestran el pKa de todos los grupos laterales y hay algunos que
que tienen grupos, grupos aminos en su cadena lateral y que más o menos caen en ese rango de pKa. ¿Sí? Entonces podrían ser alfaminos o el imidazol, que también es una amina secundaria, que, o sea, identificar los posibles podrían ser esos, y qué número de ellos habría, y bueno, tengo que hacer 50 menos 44, más o menos 6 grupos, ¿sí? Cuyo pKa es alrededor de 6,5, 6,6. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Y el último salto, ¿a qué pKa ocurre? O sea, el punto de inflexión donde la mitad de esos del salto está protonado y la mitad está desprotonado. Y a 8 más o menos. A 8, ¿sí? Y si buscamos a pH 8, no tenemos acá alguno, pero bueno, les dejo de tarea que busquen, hay tablas, en un libro de bioquímica pueden buscar, no sé si están haciendo química biológica en estos momentos, aparecen estas tablas para identificar esos posibles aminoácidos. ¿Estamos? Bien. ¿Cuántos grupos son? Ese último salto. 10. 10, ¿sí? De 44 a 34. Las dos curvas evidentemente son a fuerzas iónicas distintas. La línea punteada, mayor fuerza iónica, la línea llena, menor fuerza iónica o fuerza iónica cero. Fíjense que ¿cuál sería el punto isoeléctrico de esa proteína? Que es aunque no lo pide el ejercicio, pero es el punto donde ambas curvas se entrecruzan. 5,5 más o menos. Más o menos, ¿sí? Está en este punto, bajo ahí, 5,5. Ese sería el punto isoeléctrico de una proteína. Entonces, muchas veces la forma de detectar el punto isoeléctrico de una proteína es hacer este tipo de titulaciones a distintas fuerzas iónicas. En el punto donde todas esas curvas se intersectan, ese es el punto isoeléctrico, ¿sí? Hay otras técnicas como el isoelectroenfoque, que utiliza unas tiras que tienen distinto pH a lo largo de en todo su largo, o sea, tienen cierta longitud y tienen distintas sales disueltas que tienen distinto pH, y uno lo que hace es colocar la proteína, la siembra en una de las puntas mediante una electroforesis por carga eléctrica, la empieza a mover y la proteína se va a mover a lo largo de esa tira hasta que su carga sea cero. Cuando su carga es cero no va a sentir más la fuerza del campo eléctrico y se va a detener ahí. Ese sería el punto isoeléctrico de la proteína. Son distintas técnicas para detectar el punto isoeléctrico. Bien. Aquí terminaríamos las clases, los dos problemas que me encargaron que hagamos. ¿Alguna pregunta?